La FEA, Frente Estudiantil de Artistas ASAC, junto a la Red de Solidaridad UDE, está impulsando este Festival Solidario de Arte Virtual, esta 8 meses. Este es un espacio de reflexión, difusión, apoyo y solidaridad en época de cuarentena. El objetivo del festival es generar espacios virtuales de formación e intercambio cultural y artístico, con el fin de reconectar a quienes para la población más vulnerable de la diversidad distrital durante la pandemia y el confinamiento social. Puede aportar al festival de las siguientes formas. Primero, compartiendo la información para que más personas nos vean en nuestras redes sociales, Comunidad ASAP en Facebook, @FEASAP en Instagram y Frente Estudiantil de Artistas ASAP en YouTube, donando dinero desde 5.000 pesos a las cuentas que aparecerán al final de la transmisión, o donando mercados que pueden ser enviados a los centros de acopio definidos por la Red de Solidaridad UDE. También puedes ponerte en contacto con la red para que recojan tu donación a domicilio. Muchas gracias y disfruten el festival. Hola, hablas con Juanita. ¿Cómo están? Ya son las 7. Sí, ya son las 7. Mi nombre es Johan Norato, compañero de ustedes, de muchos de ustedes, y vamos a dar inicio al conversatorio de la imagen vandálica. Entonces, la idea es que tengamos aquí dos pantallas, una pues la que me filma mi cámara, mi cara directamente, y la otra la del PC, que la voy a estar compartiendo a todo momento para pasarles por ahí imágenes e información de apoyo. Y vamos a tener una moderadora por si tienen preguntas, palabras, sugerencias, lo que tengan, lo que sea, porque este es un conversatorio abierto, obviamente, no es como una clase que les voy a dar y les voy a meter mamertismo por los oídos, sino que más bien va a ser una charla libre sobre qué pensamos con respecto a la imagen y a la eficiencia que tiene la imagen, en este caso específico, la imagen antigobierno. Ya muchos de nosotros hemos sido partícipes de espacios, procesos sociales en los que igual se ha creado imagen y también hemos consumido, todos y todas nosotras hemos consumido imágenes desde puro veneno hasta la bogotana o hasta este tipo que hace cosas con plastilina que, pero bueno, ese tipo de imágenes vamos a hablar de todo esto y ya, entonces ahora se va a presentar Juanita, ojalá con cámara, para hablar de cómo va a ser la moderación. Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Juanita. Bueno, les agradezco mucho a todos y a todas por estar acá. La idea es que vayamos escuchando pues lo que nos va a compartir Johan y cada vez que tengamos una pregunta, entonces escribimos por el chat y yo les doy la palabra para que puedan abrir su micrófono, si quieren su cámara, hacemos la pregunta o la opinión y pues seguimos ahí en la conversación, ¿vale? Gracias a todos y a todas. Listo. Gracias, Juanita, tan querida ella siempre. Vean, hice arte glitch mientras estamos ahí en pantalla. Muy bien. Bueno, entonces, para comenzar, decirles que este conversatorio ha sido posible gracias al FestaSap 8 Bits. Su primera edición se realiza este año, 2020. La organización ha sido toda de 6 estudiantes de la FEA, la Frente Estudiantil de Artistas ASAP, y ahí venga, y esta pantalla porque está así. Bueno, lo voy a dejar de mostrar la pantalla un momento y bueno. Entonces, como les decía, la FEA, la Frente Estudiantil de Artistas ASAP, ha hecho posible la organización de este evento con el fin principal de apoyar a la red de apoyo solidario de la Universidad Distrital, una red que se ha configurado a través de las 5 facultades, tanto docentes, trabajadores, estudiantes y algunos administrativos, digamos,
con el fin de apoyar económicamente a todas las personas que en este momento son parte de la comunidad de la Universidad Distrital y se encuentran en situación de vulnerabilidad. La Universidad Distrital, pues, es la universidad pública de la capital, una de las tres, obviamente, pero de manera directa es la que financia el distrito, o en su mayoría la financia el distrito. Por esto mismo, y por esto mismo, pues la universidad acoge a gran cantidad de población vulnerable de la ciudad, personas desde estrato 1, 2 y 3 en adelante, pero pues es una gran cantidad de población la que es de estrato 1 y estrato 2, o la que somos de estrato 1 y estrato 2. Lo mismo pasa en la pedagógica, por ejemplo. Entonces esta red nació casi que a la par del aislamiento, de la cuarentena, del que en inicio iba a ser un simulacro y ya ha sido un simulacro de más de un mes y medio. Y la red pues ha entregado mercados, ha recibido donaciones por Nequi, por cuenta de Bancolombia y tiene lugares de acopio en todas las localidades de la ciudad para recibir donaciones de mercado como tal, donaciones en especie, digamos, y de esa misma manera distribuirlas de forma pertinente a las personas necesitadas. Entonces, toda la información de la red de apoyo solidario de la Universidad Distrital y de cómo podemos contribuir a través de una donación en este festival, ya sea por Nequi, por Bancolombia o Mercado como tal, está toda la información en las redes del festival, que son, Juanita las va a anotar en el chat, son en Instagram, @feaasap, así, feaasap, y arteasap, y en Facebook como Comunidad ASAP. Este video se está transmitiendo ahorita mismo en live en Comunidad ASAP, o eso espero, si no es culpa de Juan Pablo, pero sí, pues re bien Juan Pablo, muy querido. Firmes. Entonces, ¿cuántas personas somos? Somos 13 personas, ¿sí? Entonces, ¿les parece bien que comencemos o qué opinan ustedes? Cuenta Juanita, Juan Pablo, ¿todo va bien? ¿Sí? Sí, todo súper, dale. Listo. Yo creo que sí, sigamos. Ahí está Diego también. Bien. Entonces, bueno, me parece importante decir quién soy yo, porque uno no viene a hablar de cosas tan importantes así de la noche a la mañana. Entonces les cuento de forma muy rápida. Yo soy Johan Norato, estudiante de Artes Plásticas de la Facultad de Artes ASAP, Facultad de Artes de la Universidad Distrital. Ya voy en séptimo semestre, aunque ahorita no lo voy a cursar virtual porque tiene mucho huevo. Y pues tengo una experiencia artística ya de unos años en creación de imagen. Creación de imagen tanto individual como dentro de colectivos o como también en procesos sociales, no tanto como colectivos, sino apoyando otras agrupaciones. Entonces, bueno, tengo experiencia, hay otra compañera, tengo experiencia en creación de imagen tanto digital, digamos, como también creación de imágenes y a veces recuerdos un poco más presenciales, un poco más tangibles, un poco más intervencionistas, diríamos. Entonces, bueno, ustedes pueden revisar mi trabajo, si así lo quieren, les voy a anotar las redes aquí rápido en el chat, porque es importante uno darse a conocer y mostrar qué está haciendo, porque no sé, no me da mucha confianza cuando yo estoy en una clase de artes, de pintura o lo que sea, y mi profesor ni se le conoce pintura por ningún lado. Entonces, pues eso también da pie para uno pensar muchas cosas. Entonces aquí les voy a dejar la plataforma en la que se ve mi portafolio de forma más fácil, que es Behance. Aquí les voy a dejar el enlace, un momento. Y les voy a dar el enlace con un proyecto del cual vamos a hablar puntualmente hoy, que realicé este año en la clase de dibujo 6 y se llama Pasar al acto. Y bueno, también me pueden seguir en Instagram como @johan.norato. Ahí subo cosas un poco no tan vandálicas de repente, pero sí cosas que para mí tienen importancia en mi proceso artístico.
Y también vamos a tener información de un blog que inauguré ayer porque he estado trabajando en este tipo de cosas que tenemos que hacer los artistas pretenciosos y es un blog donde escribí un pequeño artículo que dará, digamos, una base para este conversatorio. Lo pueden leer luego, pero les dejo el blog ahí. Y bueno, entonces, ya continuando. Actualmente hago parte de la MAC, la Mesa Amplia por el Arte y la Cultura, una mesa que agrupa todo el sector cultural aquí en Colombia y que pues le gusta también como estos temas de exigir derechos, ¿no? Como que a toda la gente no le gusta exigir derechos. Hago parte de la FEA, la Frente Estudiantil de Artes, la Frente de Estudiantes de Artes ASAP, ha tenido varios nombres. Y también hago parte, pues, estudiante en este momento inactivo de la SAP, pero ya llevo más de 3 años en la SAP. Terrible. Y no me va a graduar en 2 años. Ya eso es más que obvio. Entonces, bueno, partiendo de ahí, les comento que anteriormente también tuve experiencia en un colectivo de la Nacional principalmente que se llama terrorismo gráfico. Ahora vamos a mi pantalla. Aquí ya les voy a compartir pantalla del Instagram de TG para las personas que no lo conocían y va a ser una base para hablar de esta creación de imagen digital. Antes con TG también hacíamos imágenes o intervenciones más públicas, más escandalosas de alguna manera, pero ahora último se han dedicado simplemente a hacer imágenes digitales. Entonces, bueno, este es el Instagram de TG. Cuando estuvimos en TG, hacíamos imágenes, a ver, esta imagen me acuerdo también, esto también, ejemplo de cuando asesinaron a María del Pilar Hurtado, una lideresa social. Hacíamos imágenes como, a ver, una que me gusta, ¿dónde está la que me gusta? Bueno, cuando volvían soldados gringos, pues hicimos una mini campaña de difamación de 5.000 violadores gringos que iban a ocupar nuevamente las bases aquí en Colombia. Esto que posteriormente se volvió calca y se estuvo vendiendo por ahí en la pedagógica y creo que en la nacional también, no estoy seguro. Un comentario. ¿Y quién hará frente a los desmanes de los infiltrados y los radicales extremistas? Todo eso nos preocupa, compañero. Todo eso nos preocupa. Bueno, esta otra, inspirado también en la obra de Antonio Caro, la única empresa que no te pide experiencia laboral. Y bueno, en fin, entonces también trabajábamos con TG y hacíamos acciones, participábamos del bunkerazo, hacíamos cosas divertidas y todo eso fueron tiempos bonitos. Una vez por ahí rayamos el túnel entre aguas y universidades con esténciles, no, un montón de cosas, fue divertido. Pero bueno, yo me salí de TG eventualmente porque considero que es un espacio de creación como tal, un espacio, digamos, de creación de imagen y ya. Y eso para mí no tiene la mayor trascendencia del mundo, porque en ese momento no lo veía de esta manera, pero ahora sí, por ya las cosas que han sucedido, la creación de imagen digital por sí sola no cambia el mundo, no altera la cultura, no hace mayor trascendencia en la sociedad. Y de eso mismo es de lo que vamos a hablar hoy, de por qué hay una sobreproliferación increíble de imágenes antigobierno tremendas. Así que todo lo que quieran de puro veneno, la bogotana, TG y este tipo que hace cosas con plastilina que la verdad no entiendo. Pero hay muchas imágenes, muchas cuentas de imágenes, muchos colectivos que solo producen imagen y las imágenes no están siendo más que consumidas por la misma gente que las consume siempre. No es como que yo le muestre esta imagen a, no sé, a una tía de esas bodas que siempre aparecen, en mi caso una tía trumpiana, de esas que vive en Estados Unidos y vota por Trump. Entonces, no es como que yo le muestre esta imagen de, mira, Trump manda violadores gringos a Colombia, y ella diga, uy, sí, me cambió la vida, terrible, no me había dado cuenta, malditos violadores gringos, ya no votar por Trump, sino por, no sé, el que le siga.
Y pues no, realmente las cosas no son así. Eso no está funcionando y no está funcionando desde hace un tiempo. Y es muy importante hacerlo funcionar porque, no sé ustedes, pero yo siento desde mi corazón esperanzado que hay un cambio cultural muy evidente en Colombia, que es tan evidente que ya se ve, ya es muy, muy visible, es tangible, es perceptible de muchas formas. No es como cuando uno se quedaba esperando así como, ay, venga, ¿y será que la gente va a seguir votando por Uribe? Sigamos esperando aquí en la casa. No, ya son cambios perceptibles como tal. Y eso está bien en un sentido y está preocupante por otro, porque el cambio se está dando, pero no hay imágenes, no hay creación de imaginario que lo refuerce, que lo mantenga o lo haga perdurar en el tiempo. Si ustedes se fijan, si recuerdan, ahorita hace unos meses pasó lo del 21N, el paro nacional, muy querido, muy lindo él y todo, pero se olvidó en menos de nada, fueron como 3 días así terribles en los que estuvimos eh, pues allá como tomando fotos. Ay, yo tengo una piedra aquí abajo que me traje ese día. Y entonces estuvimos haciendo un montón de cosas y todo eso y al otro día como que se descualquiera y todos eran como, ay, vamos a hacer Chile y que no sé qué, y de repente el domingo fue como, ve, y la otra semana y nada, y siguieron sin suceder las cosas. Entonces ahí pasa algo, ahí en mi percepción sucede algo y sucede algo triste porque la gente es como, sí, bueno, sí, cambié el pensamiento, pero no lo manifiesto y, sí, ya sé que el gobierno nos roba, pero no importa, sigamos trabajando y, maldita sea, nos bloquearon Transmilenio. Sí, entonces hay que dar un cambio cultural y para mí, pues como creador de imagen, como estudiante de artes plásticas, lo que más defiendo es que el cambio cultural se hace por medio del arte y se hace por medio de la creación de imágenes, de íconos, de símbolos que refuercen el imaginario popular, el imaginario colectivo, el imaginario social, que nos hagan darnos cuenta como personas que las cosas están cambiando, que las cosas son posibles y que más gente se puede sumar al cambio. Con esto, bueno, traigo a colación un proyecto que hice recién para Bidimensional 2, algunas personas ya lo vieron, pero se los voy a mostrar acá en cámara, me parece un buen ejemplo. Además lo hice yo no voy a hablar mal de mi trabajo, vayan ustedes a hablar mal de mi trabajo, yo no. Entonces, este proyecto lo hice con el fin de hacer una pequeña lucha en contra de lo efímero en la imagen. Si ustedes se fijan, puede haber la imagen más maravillosa digital del mundo, huepucha, se demoraron 8 días haciendo esa imagen y es que no, es que la sudaron ahí encima el Photoshop, el Illustrator y todos los programas del mundo y al otro día ya esa imagen está tapada por otras 100 imágenes, que lo más chistoso del caso es que son 100 imágenes mamertas que taparon la otra imagen y con esas 101 imágenes mamertas no está haciendo nada. Entonces quería pensar, reflexionar sobre eso y lo que hice fue estas piedras, hice unas pinturas en piedras que recogí un día que me di una pasada por el páramo de Sumapaz, allí a la vuelta de la casa, y entonces quise hacer representaciones de fotografías icónicas que para mí fueron símbolo en su momento de lo que estaba sucediendo en las manifestaciones sociales. Tal es el caso de esta piedra, por ejemplo, es un día en la Nacional, un día de un tropel en la Nacional, fue como un 24 de octubre, si no estoy mal. Entonces, me pareció importante reivindicar este tipo de acciones de otra forma, no solo la fotografía, no solo el flyer, el banner, la imagen digital, como la quieran llamar, no solo de esa forma, sino intentar que perdure de otra manera, intentar que se haga un cambio cultural. Entonces ahí yo también le apuntaba a otra cosa, y es que a mi clase bidimensional normalmente van pura gente academicista que quiere pintar como los tipos que pintaban 5 siglos atrás, yo no sé para qué mierda. Pero bueno, ellos quieren hacer eso, ellas quieren hacer eso, está bien, no son todos, no son todas, pero está bien. Entonces, yo quería descontextualizar el tropel de la zona del tropel, de la nacional, de esas cosas que suceden nada más por allá y traerlo poco a poco a la sala, al menos en una representación de imagen. Entonces ahí lo llevé a mi salón de clase, fue chévere, fue bonito
y son piedras que existen al día de hoy. Yo las puedo mostrar en videos como este o en mi portafolio o en lo que sea, pero existen y viven en el día de hoy. No son imágenes que quedaron tapadas. Y tampoco estoy haciendo un tremendo cambio con esta imagen. Obviamente no estoy haciendo, oh, es que el tipo pintó un tropel en unas piedras y va, ya no voy a votar por Duque otra vez. No, sino que son intento y error, prueba y error. Entonces es una forma más de intentar qué está sucediendo, qué se puede hacer mejor y cómo se afectan las cosas. Y aquí traigo otro ejemplo que me gusta bastante, pero antes les voy a mostrar este tipo que hace cosas con plastilina. No me lo saco de la cabeza, entonces vamos a mirar la pantalla. El tipo se llama, ¿cómo se llama? Ay, hijo de madre, ¿cómo es que se llama este tipo de la plastilina? A ver, yo lo tengo por acá. Ah, sí, acá está. Se lo explico en plastilina, ¿no? Se lo explico con plastilina, ese mismo. Entonces, el tipo lo que hace, si está viendo este video, no estoy intentando difamar su trabajo, sino intentar hacer una reflexión, igual que sobre todos los trabajos, sobre toda la producción de imagen que se haga. Y es que, por ejemplo, no sé, digamos una imagen como algo que sería reconocible en otra fotografía. Y yo sé, yo he visto muchas veces que el tipo ha tomado como referencias fotografías y las ha vuelto muñequita en plastilina. No sé, digamos esto. Entonces, toma dos fotografías, las convierte en plastilina y, bueno, en este caso hace una especie de viñeta de diálogo y ya. ¿Cuánto demoró haciendo eso en plastilina? Las horas que ustedes quieran, no creo que haya sido menos de nada y no creo que tenga un filtro de Photoshop que vuelve las cosas plastilinas, sino que se toma su tiempo, se toma su esfuerzo y tiene cierta postura crítica y demás. Pero más allá de eso, pues nada, no tiene una repercusión increíble en los medios ni nada. Es lo mismo que replicar una fotografía o darle retweet, darle repost, lo que quieran. Me parece a mí, en mi opinión, es exactamente lo mismo. Entonces, esto es a lo que voy. La imagen digital, sea esta, sea TG, sea la bogotana, no sé, por ejemplo, esto, listo, sí, está bien, hay una reflexión, hay una representación de unas personas casi reconocibles, se supone este sería Duque, este sería Uribe, este sería Carrasquilla, esta Marta Lu, y ya, hasta ahí, se acabó. Esta imagen la publicaron hace una semana, no mentiras, uy, sí, 14 de abril, hace 10 días exactamente. Y ya ellos mismos le pusieron más imágenes encima y ya, no, con eso no cambió la opinión del público, no cambió la opinión de, como diría el querido Juan Diego Alvira, como diría él, no cambió la opinión del ciudadano a pie, no hizo mayor repercusión en la sociedad como tal. Entonces, esa es mi queja, que realmente no hay un cambio cultural grande con esta producción de imágenes. Y bueno, entonces, contando una experiencia personal previa a mi proyecto de pasar al acto, es que una vez estábamos en una asamblea de facultad, bueno, prometí hacer una asamblea de facultad ahí en la SAP y finalmente no se dio nada. Entonces fue como, ¿y qué hacemos? Y nos metimos a la sala de profesores, hicimos una reunión y demás y comenzamos a hacer una especie no sé, de propuestas, de votar muchas propuestas para saber qué íbamos a hacer ahora, cómo nos íbamos a quejar, porque el techo del 125, que para el contexto es el salón más importante de artes escénicas en la facultad, en el Palacio de la Merced, es un salón grande, está ocupado todos los días, todas las horas, se cayó el techo y aún así los y las estudiantes seguían haciendo clase en mitad del salón, con peligro de que se cayera el resto del techo. Es un salón del primer piso y se le cae el techo. Entonces, por ese tipo de cuestiones estábamos quejándonos con el decano José Asado, un saludo si no está viendo. El tipo no daba respuestas, no hacían las contrataciones, la universidad ya llevaba más de una semana funcionando a medias, ni siquiera a medias, estaban
situación precaria en cuanto a contratación, espacios, no teníamos ni biblioteca, ni bienestar, no había médicos, no había nada. A duras penas había puertas. Entonces, al final de esa asamblea, dijimos, hey, ¿qué tal si cogemos las piedras del patio francés, que es el patio que da a la Caracas, donde una vez una gente organizó un tropel? Entonces, ay, ¿qué tal si cogemos las piedras del patio francés y las metemos a Decanatura a ver si nos dan respuestas? Y cogemos esas piedras, ajá, todos felices. Son las piedras grandotas. y, y las cogimos y las metimos a la mesa de Canatura. Y ahí en la mesa de Canatura, bueno, ahí llegó Yuri, que es parte de Canatura, y nos dijo que el decano no estaba, pero que ella con todo gusto nos respondía a las dudas, y casualmente ese mismo día en la mañana estuvieron haciendo papeles de contrataciones y demás, y yo, bueno, entonces lo que sucedió fue que el decano y demás empezaron a agilizar ese tipo de respuestas. Se creó pues como una polémica en grupos internos de escénica, si mal no estoy, y hubo como pero ¿quiénes son esos vándalos? Es que eso ya fue una acción terrorista, es que rayaron la mesa, en serio dijeron, rayaron la mesa, y es que, uy, no, es que es la mesa de juntas donde uno se sienta todos los días y que no sé qué, y es que es la sala de juntas de la facultad, y si es de toda la facultad, ¿por qué solo la sintió el proyecto curricular de artes escénicas? Reflexiones que uno tiene en la vida. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo se descontextualiza la producción de imagen, porque sí, producimos una imagen, unas piedras puestas en una mesa, en una sala de juntas, cómo esa descontextualización de las piedras produjo, digamos, una incidencia en la realidad más cercana, una incidencia en la realidad más tangible. No fue como un tweet que, ay, yo cierro el Twitter y ya listo, ya no pienso en nada de eso. Ay, se están quejando los estudiantes en Twitteratón. Ay, ya listo, lo cerré y ya no me dolió. Entonces, es para pensar ese tipo de cosas. ¿Qué acciones son efectivas realmente? ¿Qué acciones no son tan efectivas o ni siquiera hacen rasguños? ¿Y qué acciones no se deben sobreexplotar? Como, no sé, por ejemplo, en mi opinión, los tropeles. Pero bueno, ya ese es otro tema aparte. Aquí vinimos a hablar de imagen. Entonces, volviendo a lo de las piedras, se hizo una incidencia desde la creación de imagen en el imaginario colectivo de ese lugar en específico. No fue algo que salió en City TV, no fue algo que comentaron en Suba, no fue algo que hablaron en la panadería de la esquina, no, simplemente fue dentro de ese espacio concreto, y eso es importante, reconocer en qué contexto nos estamos moviendo, identificar muy bien la población, las compañeras, las personas en general que se mueven en ese espacio concreto, y a partir de la relación entre esas personas dentro de ese espacio concreto, también hay una producción de símbolos, también hay toda una jerarquía de los mismos, también hay una especie de rituales, hay una especie de acciones que se realizan todos los días, hay unos lugares sagrados como podría ser la decanatura, hay otros lugares que en serio no se pueden ni mirar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante reconocer todo eso para lograr una acción efectiva. Mi queja con los productores de imágenes digitales es que cuando esas imágenes no se bajan digamos, a la realidad tangible, cuando esas imágenes no tienen una conexión directa con lo físico, lo social, lo realmente importante que es cuando nos encontramos en la vida real, no en las redes, pues cuando eso sucede, cuando eso no sucede, cuando las imágenes no tienen ninguna conexión ahí, hombre, pues nada, no hay cambios, no hay mayor reflexión, no hay una confrontación. Para mí es tremendamente importante la confrontación. Y no confrontación como, es que usted me cae mal y ya le voy a caer y se la monto y se la monto. No, confrontación de si usted tiene un problema o si usted parece estar, no sé, incurriendo en hechos de corrupción, vamos a confrontarlo y a ver qué nos está diciendo. Vamos a buscar respuestas sobre un techo que se cayó, vamos a hacer cosas pero de manera directa, de forma que afecte realmente a la persona encargada. Si es un tweet como así en mi cuenta de 15 seguidores en Twitter de, ay, cochino José Assad, no se peina esa barba, jajaja.
eso no cambia las cosas y el tipo puede que se peine o no se peine la barba, pero eso a él no le va a hacer mayor afectación. Mm, por eso mismo me parece a mí es más obvio que un bloqueo en una vía pública hace mayor afectación que una twitteratón, todo lo que tú quieras. Entonces, bueno, terminemos con ese punto y vamos a pasar a mi proyecto de pasará al acto, pero allí en la pantalla. Mm, Bueno, pasará al acto es un proyecto que realicé en la clase de dibujo 6, como ya les comenté ahorita. Incluso ahí vi que hay unas compañeras de esa clase. Hola, compañeras. Entonces, aquí el proyecto, bueno, este es el proyecto final como tal en Behance. Yo les pasé el enlace ahí por el chat por si lo quieren revisar. Se los voy a pasar de nuevo para las personas que recién llegaron, por si lo quieren revisar al tiempo. Ahí, bla, 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 Behance. Y bueno, entonces, este es el proyecto final, esta es la entrega final, digamos, en las piezas finales, pero antes de mostrárselas tiene un proceso detrás, un proceso investigativo. Aquí lo tengo, bueno, este es un rizoma es un mapa que tiene múltiples interconexiones, no como una jerarquía, como un árbol o algo, sino que tiene conexiones sin jerarquización aparente. Entonces, ¿por qué uso este mapa para explicar el punto? Porque fue parte importante de la concepción del proyecto y porque aquí hay algo que para mí es muy importante y nos vamos a apoyar en eso en este conversatorio y son los referentes. En mi caso, un referente vital que es el libro de Sobre la violencia de Slavoj Žižek, un filósofo tremendo, contemporáneo, izquierdoso que no se baña. Y bueno, otros referentes más visuales, más experienciales, más audiovisuales también. Este es referente musical. Pero bueno, inicialmente Žižek plantea en el libro un concepto expandido de violencia basándolo en dos pilares, la violencia sistémica y la violencia subjetiva. Con la violencia sistémica, pregunta, ¿se está viendo la pantalla bien? Sí, ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Sí, Gracias. ahí se ve. Entonces, bueno, violencia sistémica, violencia subjetiva. La violencia sistémica entendida como la violencia ejercida desde el Estado para concentrar el poder primero y para hacer una especie de status quo no natural, que se nos ha inculcado como natural, como, usted nació, no sé, en estrato 2, pues es difícil entrar a la universidad, o usted nació en estrato 6, no, usted va de seguro al doctorado y a la presidencia. Entonces, eso es un estado no natural. ¿Cómo rayos es que nacemos personas con derechos diferentes a otras? ¿Cómo rayos es que nuestra vida por nacer con determinado color de piel, con una orientación sexual o con un género específico o más aún con una estratificación social específica, ya entonces eso nos determina nuestro lugar en la sociedad? ¿Por qué carajos eso pasa así? Eso no es nada natural, maldita sea. Entonces, bueno, este proyecto se basa en eso. La violencia sistémica es eso. La violencia sistémica es la que usan los medios para decir, no, es que si el gobierno asesina, pues está bien, pero si ustedes llegan a tirarle una piedra a un policía, no, eso no se hace, es que ya ahí se está pasando los límites. Bueno, eso por ese lado de la violencia sistémica. Por otro lado, la violencia subjetiva. Violencia subjetiva entendida como la violencia que podemos ejercer de una forma, entre comillas, primitiva. Una violencia ejercida como, sí, vamos a tirarle una piedra a un policía. ¿Por qué? No, porque sí, porque es divertido herir a otra persona. Eso es violencia subjetiva, es una violencia movida por el odio, movida por razones muy primitivas, por impulsos muy sin fundamento. Entonces, lo que planteo en mi proyecto es que esa violencia subjetiva realmente puede cambiar las cosas, puede hacer un efecto y puede desestabilizar ese estado no natural, pero cuando pasa a través de un cuerpo político.
Y aquí vamos a hablar del cuerpo político. El cuerpo político es, para mí, una cosa fundamental en la vida, naturalmente, porque como personas nacemos sin una formación de conciencia social, en la mayoría de los casos. Nacemos con una concepción de la vida muy limitada y con unos prejuicios, perdón, y digamos, unos planteamientos que heredamos de nuestros padres y madres en la mayoría de los casos o de las generaciones que vinieron detrás. Es decir, unas deficiencias sociales, entre comillas, como por ejemplo, no, es que usted no va a poder estudiar en la universidad porque nadie en la casa ha estudiado en la universidad. No, usted es mujer, usted no puede hacer arte porque eso no es para mujeres, las mujeres hacen otras cosas. Sí, este tipo de cosas. Cuando nos formamos una conciencia social, una conciencia de género, una conciencia política, comenzamos a entender por qué unas cosas en el mundo no deberían ser así y por qué la gente las normaliza. Entonces aquí les voy a mostrar algunos referentes de mi proyecto. Mi proyecto tiene referentes audiovisuales de películas de guerra, como por ejemplo La chaqueta metálica de Stanley Kubrick. Audiovisuales en el sentido discursivo nada más, no como que, sí, este tipo está bonito, vamos a dibujarlo. No, sino discursivo en la forma en que Stanley Kubrick trata en esta película el sentido de la vida dado para los hombres. A los hombres se nos inculca, o bueno, se les inculcaba en esa época, afortunadamente a mí no, se les inculcaba en esa época que para darle sentido a la vida de un hombre, esto contexto guerra de Vietnam, para darle sentido a la vida de un hombre debía ir a la guerra y asesinar a otro hombre. En otros términos, para que su vida tenga sentido, debe ir a matar a otra persona. Y si la otra persona lo mata a usted, listo, ganó competencia, ¿cómo es la ley del más apto y demás? Todas esas frases fachas que uno escucha a diario. Entonces, aquí en la película se muestra eso, para mí fue un referente discursivo muy importante. Lo mismo Niños del Hombre, Alfonso Cuarón, el mexicano. Aquí, contexto, la película transcurre en un Londres distópico en el que la mujer no ha podido no han nacido bebés en, no sé, más de 10 años, no lo recuerdo, como casi 20 años. Y por primera vez en décadas, hay esta mujer, es ella, la del centro, ella sí está embarazada y puede tener a su hijo, entonces deben protegerla a toda costa porque hay una guerra tipo Trump de, vamos a poner muros, carajo, y que nadie se tiene que meter a este país tan pulcro y divino, malditos inmigrantes ladrones, así de ese tipo hay una guerra en la película. Y ya mis referentes más cercanos a lo que es el arte plástico son 4 mujeres que tienen un trabajo excepcional. Ella es Bárbara Kruger, antes era publicista, y luego procedió a hacer arte conceptual a través de la superposición de texto e imagen. Texto muy, muy controversial y partiendo de imágenes publicitarias como tal. Entonces, bueno, este sencillo, reconocible, pensando en ti, tiene un trabajo maravilloso. Bueno, ella es Kathy Kollwitz, una mujer que tuvo que ver cómo varios hombres de su familia se perdían en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, muchas muertes en su familia, y pues ella hizo parte del expresionismo alemán, el expresionismo que retrataba de forma maravillosa los horrores de la guerra, y estos son algunos de sus trabajos, son dibujos y grabados. Tiene un trabajo excelente, me encanta ella. Este es un autorretrato, este es terrible, se llama Los Padres, mujer con niño muerto, y bueno, esta es otro referente tremendísimo. Carajo, ¿por qué me sale esta ventana? Ella es Martha Rosler, si no estoy mal es estadounidense, y es una mujer de un discurso muy, muy fuerte, transmitido a través del collage. Entonces, usa un collage muy, muy publicista a veces, pero involucrándolo con imágenes tomadas en medio de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam dejó mucha producción artística, ¿no? Bendita ella, tan linda.
Entonces, bueno, aquí pues las imágenes se explican por sí solas. El sueño americano, el sueño de la ama de casa americana de los 50, a la que mantenían en la casa y le vendían todos los productos para el cuidado del hogar y el cuidado de sí misma o perdía al esposo y la doblegaban de las maneras más terribles, pues contrastada con los hombres en la guerra de Vietnam. Esta es muy tremenda. Un trabajo muy limpio de la señora. Y esta, un referente que está en mi corazón desde siempre, es Paula Rego. Paula Rego es una portuguesa que tuvo que sufrir el horror del aborto. Horror no como algo, terrible, no lo deben hacer, no, sino que es una experiencia traumática como tal para una mujer. Y ella tenía conciencia sobre eso. Pero es terrible que siendo una experiencia tan difícil no se considere como un problema de salud pública y no se considere como una preocupación de primer nivel para el Estado. Lo cual a ella pues le indignó bastante porque ella se practicó varios abortos a lo largo de su vida y para los años 90 en Portugal se lanzó un referendo para prohibir o dar vía libre al aborto en todas sus causales. Y el referendo se perdió, perdieron el referendo, el aborto siguió siendo penalizado y todo esto. Entonces Paula Rego, desde su experiencia artística, hizo unas representaciones al óleo, hizo unas pinturas y también hizo unos grabados para difundir. Ya saben que el grabado es una técnica con la cual se puede difundir una imagen de forma muy efectiva, pues para la época en que no había redes sociales. Y lo que hizo fue hacer representaciones de mujeres recién habían abortado. Unas imágenes desgarradoras, terribles, que no dejaban indiferente a nadie. Entonces, con su trabajo pictórico, que además de una técnica maravillosa, logró hacer una confrontación directa con las personas. Usted no tiene opinión sobre el aborto, no me importa, le voy a mostrar esta imagen y se tiene que formar una opinión ya. Y de esa manera lograron en Portugal, ella y las personas que difundieron las imágenes, que se hiciera un nuevo referendo para dar vía libre al aborto, ya en este siglo, como en el 2004, 2006, no me acuerdo. Y bueno, ganaron y el aborto en Portugal es legal desde esa época. Entonces, bueno, esta es parte de otra serie que es La Mujer Perro, donde ella se sentía terriblemente subyugada por su ex esposo y entonces hizo unas representaciones sobre cómo los hombres verían, o la cultura en general verían a la mujer en esa época. Esta es Blancanieves, de parte de otra serie, y este es el tríptico más famoso sobre el aborto de ella. Esta imagen del medio es excelente. Y bueno, entonces con eso, ahora sí, ya habiendo entendido los referentes, el contexto del trabajo, les muestro el proyecto. A ver, no hay solicitud de nadie para entrar. Bien, listo. Entonces, ahora sí, pasará al acto. Esperen, tomo agua porque estoy seco. Entonces, pasará al acto. Lo desarrollé, fue un proyecto eterno, porque fue durante el 2019-3 y el 2019-3 pues duró como sus 3 años, ¿no? Entonces tuvimos que presentar este proyecto este año y lo comenzamos como en junio del año pasado y fue muy escandaloso, como dice ahí. Y bueno, entonces tiene toda una introducción. Un enemigo es alguien cuya historia no has escuchado. A mi mierda, esa frase es lo más facho de la vida. ¿Se terminó? Dime. Seguiremos decapitando la historia, es la primera pieza, en donde, bueno, una representación vaga de Sarmiento Angulo, siendo de una u otra forma decapitado por las movilizaciones sociales, por un collage de movilización social. Todo el proyecto es en collage digital. Bueno, la segunda obra, la que a mí me gusta en lo personal, Saltaremos. Un día saltaremos las barreras. Entonces, nada, pues se entiende por sí sola, o al menos eso espero. Cosecharemos para nuestras familias, no para sus bolsillos.
la señorita Ivanka Trump y a ella que la admira fervientemente. Devolveremos la tierra a la raíz. No crearemos más votantes con miedo, muy importante. Viviremos, pero no de rodillas. Y finalmente pintaremos las nuevas realidades. Ya saben, el enlace está ahí por si lo quieren ver más detenidamente, pero ahora vamos a hablar en concreto de por qué un proyecto así y por qué carajos esta imagen del final. Bueno, como les dije, tiene una investigación detrás, una investigación pues que fue bastante extensa, de varios meses, en la cual tuve que repensar mucho qué significaba una imagen para mí y qué era una imagen efectiva como tal. Entonces, pues nada, la imagen efectiva como tal para mí es aquella que, como lo dije ahorita, no literalmente, pero sí, digamos, de alguna u otra forma lo insinué. Para mí una imagen efectiva como tal es una imagen que irrumpe de una forma muy directa, certera y real en el mundo tangible, en el mundo físico, en el mundo no digital, digámoslo de esa manera. Si una imagen se queda en lo digital, es tan sencillo como cerrar el Instagram, cerrar el Facebook, cerrar el Twitter, todo esto cerrarlo, no pasa nada. Entonces, por eso mismo es mi conflicto con ese tipo de imágenes. Por eso mismo, ay, Vicente, dice que link. Espérame. Listo. Por eso mismo es mi conflicto con este tipo de imágenes, porque realmente no tienen una, ¿cómo decirlo de una forma cariñosa? No tienen una, no que no tengan una validez, porque es la expresión de una persona como tal, pero en el momento que vivimos en el auge de las redes sociales, en todo lo que podemos hacer con ellas, el solo expresarme y decir, tombos y putas, tombos mal paridos, tombos lo que sea, o, yo me colo y soy chévere. El solo expresar nuestra opinión personal, nuestra posición política, como tal, no genera el mayor cambio, no hace, digamos, que se inspire en otras personas, no somos los influencers más tremendos del mundo. Por eso mismo me parece importante repensar la imagen para que sea compartida por otras personas, no compartida como, chévere, comparto, sino que en serio genere una reflexión política en otras personas. Y eso me parece a mí la forma más efectiva de hacerlo es identificando dónde están los problemas, identificando dónde están digamos, los huecos de la sociedad, dónde la sociedad se rompe, donde mi vecino es de estrato 2, yo soy de estrato 2 y mi vecino ama a la policía y aplaude con cada lacrimógeno que lanzan en una movilización estudiantil y yo no. Yo soy el que me trago el lacrimógeno. ¿Por qué rayos sucede eso? Porque de repente si somos de estrato 2 vimos aquí al lado, él es facho y yo soy chévere. ¿Por qué ese tipo de cosas? Entonces hay que identificar dónde están las cuestiones culturales, digamos. Y pues algo muy obvio para todos y todas es que Caracol y RCN dominan la cultura del país en cuanto al pensamiento y la creación de imaginario. Recientemente, pues no tan reciente, hace unos meses yo me subí al Transmilenio y yo como, voy a poner los audífonos, se sentó al lado mío una señora de esas que habla por los codos y yo, y bueno, me puse a hablar con la señora y estuvo bien chévere. Y algo muy curioso es que el hijo de la señora para ese momento estaba en el ejército. Y ella pues preocupada porque está en una zona muy conflictiva y demás. Y le dije, no, apenas vuelva al ejército toca que se ponga a estudiar y demás. Y ella, ¿y en dónde se estudia? Y yo en la Universidad Distrital. Y me dijo, esa de la 30. Y le dije, no señora, la 30 es la nacional, la distrital tiene facultades por todas las ciudades. Más, yo vivo en el sur, en Kennedy específicamente, por si hay tombos que no están viendo y quieran hacer unas visitas más sanas. Entonces yo vivo en el sur, ella también, salimos del Portal de las Américas y yo le dije, aquí a media hora del portal hay una sede de la distrital, por ejemplo, que es la de Bosa. Y ella, ¿cómo así? Luego la distrital no es la de la 30 y yo, no, son varias facultades. Y la señora no sabía eso.
Y lo más terrible es que cuando yo salí del colegio yo tampoco sabía eso, yo tampoco sabía que habían varias facultades, yo ni siquiera sabía que era la Academia Superior de Artes de Bogotá. Entonces ahí hay un gran problema cultural, hay una desconexión tremenda entre las personas que estamos intentando construir una nueva sociedad, intentando crear unas nuevas relaciones y demás, y las personas que, como yo antes, como esa señora, como muchas personas a nuestro alrededor, ni siquiera saben que existen varias universidades en la ciudad y que la única universidad que tienen en mente es la nocturna, que dan en Caracol y que es una universidad de garaje. Entonces, por eso mismo es muy importante identificar dónde están esas, digamos, desvinculaciones sociales, dónde están esos problemas de relacionamiento con la información. Y no con la información que solo meten dos embudos todas las noches a las 7, y todas las tardes a las 12, todas las mañanas a las 6, sino que realmente es una información más, digamos, más popular, más libre, más que nos compete realmente. Entonces, para mí es importante primero identificar dónde están esos baches. Segundo, confrontar, porque siempre, no sé si ustedes han visto Una pareja explosiva 2, el tipo de la película, Carter, tiene una teoría y es sigue al hombre rico blanco y eso es bendito, eso es de ahí. Siempre hay un hombre rico blanco detrás de las cosas. Es increíble que una película de acción enseñe algo tan maravilloso para la vida. En serio, siempre hay un tipo o es muy raro encontrar una tipa, es muy raro que no sean blancos, pero siempre hay una persona que genera esas desconexiones entre la gente, esas desvinculaciones de la información. Siempre hay alguien que está preocupado o preocupada porque no conozcamos la información que nos da acceso a la educación superior, que es, entre otras cosas, un mundo nuevo que abre mil y un puertas en la vida. Por eso mismo es muy importante identificar dónde está el bache, identificar quién produce el bache e ir a confrontar a esa persona que produce el bache. Algo que siempre me gusta contar, lo he contado mil veces, que pena la gente a la que ya te lo he contado, pero es un muy buen ejemplo de ello. Peñalosa, el querido Kikín, él recién salió de la alcaldía y bueno, él digamos que sí, el tipo de Transmilenio, todo esto, solo compra Volvo. ¿Por qué compra Volvo? ¿Por qué compra Volvo? El representante legal de Volvo aquí en Colombia desde el 85 es un tipo de apellido Neme, sobrino de Chaib Neme, que tiene un conglomerado industrial grandísimo, o bueno, tenía porque el tipo ya murió, si no estoy mal, pero pues se lo dejó al sobrino y a la familia Neme y todo esto. El conglomerado industrial grande que abarca diferentes industrias y muchísimas empresas en Venezuela, Colombia y Ecuador. Y bueno, el tipo, para identificarlo de otra manera, es el dueño del Atrio, aquel edificio grande que se está construyendo en la 26, ahí al pie de la estación de calle 26. Y el tipo es el representante de Volvo, es el que le vende los buses a Kikín, o bueno, se los vendía hace un momento a Kikín, ahora se los vende a Claudia, les vende los buses Volvo y además, pues el tipo hace parte de una fundación, tiene control de una fundación que es la Fundación Neme. La Fundación Neme, para las personas que están más cercanas al arte plástico, es la que tiene el espacio este de, ay, olvidé el nombre, este espacio que va subiendo hacia la Macarena, olvidé el nombre, pero bueno, es de la Fundación Neme. El tipo tiene conexión directa con el mundo del arte y además es el esposo de Claudia Jaquín, la directora del Mambo, el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Al evento Transmilenio a Peñalosa es esposo de una vieja que NS Arte, sí, el mismo NS Arte. Entonces el tipo, bueno, tiene presencia aquí y allá, vende lo que sea, ustedes lo pueden encontrar hasta vendiendo chontadores. Yo no sé, el tipo controla todos los negocios de la ciudad. Y bueno, es una historia interesante de cómo el arte en ese caso tiene conexión con alguien como Peñalosa. Cuando uno descubre ese tipo de cosas, uno puede ir a confrontar. Ya habrá que hacer medidas al respecto, ya habrá que hacer una movilización, una manifestación. No se puede quedar en algo como tal, me refiero no en este caso en específico, sino en general, cuando uno descubre problemas grandes o conexiones bien, bien espantosas en la vida social de los oligarcas. Entonces, bueno, pongo eso como ejemplo por los puntos que estaba dando. Primero, identificar dónde está el bache. Segundo, quién es la persona que produce el bache. Tercero, confrontarla. Y a partir de confrontarla,
se puede a través de, para mí es una herramienta maravillosa la pedagogía, sumar personas y opiniones con la pedagogía, sumar gente que de manera activa comience a pensar y a reflexionar en torno a lo que uno le está mostrando, a lo que uno le está presentando. Ejemplo, cuando el paquetazo neoliberal, que pues todavía perdura, con unos compañeros fuimos a hacer bulla Transmilenio y empezamos ahí a contar de qué trataba el paquetazo, cuál era la reforma tributaria específicamente, y hacíamos pedagogía para evitar este tipo de opiniones bueno, ese tal paquetazo no existe, hubo opiniones más del lado de nosotros que sería como, sí, el gobierno siempre está robando y roban y roban. Y bueno, ¿y de qué manera está robando? Sabemos que está robando. Usted lo sabe bien, señor, usted lo sabe bien, señora, pero ¿de qué manera está robando? Entonces ahí es donde la pedagogía es importante para compartir una opinión con las personas y de una u otra forma hacer que sea más sólido el discurso de esa persona y hacer que esa persona pueda transmitir la información, pueda compartir esa opinión y pueda generar esa misma reflexión en otras personas alrededor suyo. Entonces, por eso mismo la pedagogía para mí es tan importante. Hay un texto que es muy sencillo de encontrar en internet de Luis Kamnitzer, que es sobre la pedagogía en el arte. Y ahí me parece algo muy importante que él dice, aparte de, bueno, una anotación sobre la palabra autoridad, autoría, que él no se refiere a él como un autor, porque autor es una palabra que tiene como una relación muy cercana con la autoridad, y a él no le gusta sentirse la autoridad, porque la autoridad implica imponer, implica decir las cosas desde un único punto de vista y no de otros. Por eso mismo me parece importante. Es más, les voy a mostrar el texto ahí en la pantalla. Bueno, este texto también fue muy importante digamos, en mi cierre de proyecto. Ya como referencia de una forma más efectiva de convertir la imagen que estaba produciendo, en este caso el collage y la investigación y todo esto, de convertirla en algo más efectivo. Pues ya otra cosa es que cayó la cuarentena, pero es una forma importante, una forma interesante de hacer un ejercicio de repensar la imagen y de en el futuro llevar esa imagen a otras instancias. Vamos a ver cómo se comportan ese tipo de imágenes y la reproducción de las mismas en un campo más social. Vamos a ver si ese tipo de imágenes pueden generar un impacto en una persona que no comparte este tipo de espacios, en el que defendemos a algunas personas la violencia en contra de la policía como un acto totalmente válido. Vamos a ver cómo se comportan ese tipo de imágenes en otros espacios, pero para eso habrá que darle tiempo. Bueno, lo que les iba a mostrar como tal es aquí. Les voy a leer. Aunque uno siempre tiene la esperanza de efectuar cambios por medio de la comunicación, también es cierto que lo que se puede lograr masivamente con un público dedicado a la contemplación solitaria es bastante limitado. La meta real es cambiar la subjetividad colectiva para lograr un esclarecimiento ético en lugar de sentar directivas morales establecidas autoritariamente. Todo esto me lleva a afirmar que estoy definitivamente interesado en la pedagogía. Es por lo tanto su perspectiva la que va a informar todo lo que sigue. Y bueno, aquí nos dice en ese corto fragmento algo que apoya bastante lo que estoy diciendo, y es que cuando una persona consume la imagen, la consume y ya listo, le hace scroll, le hace swipe, ya pasó a la siguiente imagen, puede tener sus 100 imágenes izquierdosas, 100 imágenes antigobierno, 100 imágenes en donde ridiculizan a Duque como un cerdo, y ya, no va a pasar nada más allá de eso. Es una persona comiéndose 100 chocolates y ya. Y es como la autosatisfacción de, sí, hay gente que también piensa que tiene nariz de marranito, ¿y qué logramos con eso realmente? Entonces es una invitación más a pensarse cómo la imagen en serio tiene una incidencia más
o podría tener una incidencia más efectiva en los entornos sociales, en la opinión pública, en el cambio cultural, cómo la imagen podría ser un vehículo para acelerar el cambio cultural de una forma muy efectiva, muy clara, muy chévere, muy de todo lo que ustedes quieran, pero con una imagen que se piense realmente, que se piense desde sí misma, que invita a otras personas a pensar, que en muchos casos muy importantes se apoya en la pedagogía y que además lo más importante ahí es sacada de la pantalla, es sacada del soporte, es sacada de la academia, es sacada del taller de la persona que lo hizo, es sacada del computador, es una imagen que irrumpe en el espacio físico, una imagen que en serio genera controversia. Otro ejemplo muy simple de eso, que hoy lo recordé porque alguien casualmente lo compartió en Facebook, es cuando con una compañera eso fue hace, mañana se cumple un año exacto de eso, no mentiras, hoy se cumple un año exacto de eso, qué casualidad. 24 de abril del año pasado, pusimos un trapo amarillo grande, horrible, ese hijo de madre trapo espantoso, grafiteado, feísimo, el color chirreaba con la facultad, con el estilo clásico rococó de la facultad francés. Eh, Chirreaba feísimo ese trapo, tenía como sus 15 metros y decía: todo docente espectador es un cobarde, un traidor. Las personas que de inmediato sintieron una afectación del tipo de: ay, me están acusando de corrupto, ¿dónde es que están? ¿Dónde es que no me acusa de corrupto? Ese tipo de personas da pie para pensar otras cosas, porque si, como diría esa frase, el que le caiga el guante el que le caiga el guante que se lo chante. No quiero decir que era el objetivo y ya del trapo, porque sería despreciarlo, sino que hay personas que lo sienten de manera directa y se quejan y patalean y demás. ¿Por qué? Si no se les está acusando de nada. En ese momento no se les estaba acusando ni de ser policías, ni de ser del gobierno, ni de ser nada. Se les estaba invitando a hacer una reflexión, se les estaba confrontando de forma terrible, eso sí. Pero hubo otras personas más tranquilas, casualmente docentes de plásticas, que preguntaban por qué ese tipo de reflexiones, por qué ese mensaje, cuál era el objetivo y demás. El trapo estuvo nada más, no sé, 8 horas puesto colgado ahí en la facultad y con esas 8 horas fue suficiente para darle que hablar en un mes y para confrontar y para en serio generar un malestar. La gente después de eso vio 1000 imágenes en Instagram, pero podían seguir hablando del trapo. El mismo rector de la universidad en Twitter publicó como: oh, nos están amenazando a nuestros docentes, a los mismos docentes que él deja sin trabajo, los están amenazando. El decano envió un comunicado a los correos como para no caer en terrorismo y demás, y este tipo de cosas. Y es muy curioso eso, porque la gente, cuando la imagen irrumpe en el contexto físico, si esa imagen hubiese sido una fotografía en Facebook, puede ser como: ah, bueno, no, sí, chistoso, ay, me molesta, pero hasta ahí. Porque cuando irrumpe en el contexto físico no se puede tapar con la mano, no se puede cerrar la ventana, no se puede cerrar la aplicación y ya. No se puede pasar a YouTube y escuchar música bonita, no, es una imagen que en serio está generando incomodidad. Y bueno, ese como otro de los tantos ejemplos que me gustan, los ejemplos, me gustan las anécdotas, que pongo para, de una u otra forma, ir cerrando este espacio, cerrándolo en cuanto a la exposición como tal. Ahora la idea sería, en el ideal, que pudiéramos tener un conversatorio en el que, como personas que nos interesamos por este tipo de cosas, compartiéramos nuestros puntos de vista. Sea cual sea el punto de vista, la gracia es que vengamos a hablar y entonces, no sé, ¿tú qué opinas, Juanita? Si estás ahí, o te dormiste, Juanita. Sí, sí, estoy acá, estoy acá. Sí, me dormí, pero estoy acá. Em, Estaba pensando, yo tengo una pregunta. Bueno, los y las demás pueden ir escribiendo, pensándose sus preguntas. Em, Me puso a pensar muchísimo acerca de cómo realmente se llega como a ese punto en el que dices, esta imagen puede funcionar. Si tienes que utilizar la imagen y repetirla, 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 repetirla hasta que entra como al consciente, al subconsciente y a todos los pensamientos de una persona y que se vuelva real, o tiene que ser impactante terriblemente, o no sé cómo sería. Mm,
Es parte y parte, es decir, es prueba y error hasta que uno logra, o al menos es mi caso, mi experiencia personal, no es como que debe ser de esta forma y ya, si no la logran de esta forma no se puede, no. Digamos, en mi metodología lo que intento es mucha prueba y error, y lo chévere de eso es que el error se olvida, el error no pasa nada, el error no da para avergonzarse, yo puedo escribir cualquier pendejada y que la gente la vea y al otro día ya ni se van a acordar, no pasa nada. Entonces, en ese caso, el error es cuando una imagen se olvida. El acierto es una de tantas imágenes que perdura. ¿Cómo yo llego a eso? Prueba y error y de una u otra forma haciendo un análisis cada vez más consciente de cómo está funcionando el contexto en ese momento, cómo se está desarrollando como tal las personas, sobre qué están hablando, cuál es el problema, etcétera, etcétera. Un ejemplo de eso, un ejemplo de un error que como tal no sería un error, pero sí es un error en el sentido de no tener la repercusión que yo buscaba, es cuando hice lo de la evaluación docente. Hice unas imágenes, por acá las debo tener, vamos a ver la pantalla. Hice unas imágenes para un día en específico, para el 25 de septiembre, llevé planeando eso mucho tiempo, hice unas imágenes y demás, y las imágenes eran de este tipo. ¿Por qué mi maestro o maestra es tan buen artista pero tan pésimo o pésima docente? Cuando las publicamos en redes, esas imágenes tuvieron como su, hey, uy, sí, verdad, oiga, ¿y a quién está acusando? ¿Cuál es el pésimo artista? Diga con nombres y esto, y vamos a darnos. Sí, ese tipo de comentarios para todo lado. Entonces en redes iba siendo normal, pero el día de ir a presentar la evaluación docente no tuvo el efecto esperado. ¿Por qué? Porque para esa misma semana pues estalló el escándalo de corrupción en la Universidad Distrital. Ya a la gente le valía mucho mandar evaluación docente. Ya la gente no se preocupaba por la calidad de estudio ni más, sino porque se había robado un montón de plata un solo, no mentira, no fue un solo tipo, eso lo sabe todo el mundo. Se había robado un montón de plata a un grupo de personas dentro de la universidad y cogieron a uno, entonces fue como, uy, fue pucha, terrible. Entonces este tipo de imágenes que hice para esa época, incluso gasté plata pegándolas ahí, me las arrancaron porque en las apps censuran, carajo, en las apps sí censuran. Mm, es algo que en este momento me da risa, pero ya luego hablaremos de ello. Yo las pegaba un día, el otro día ya no estaban y fue como, maldito, no me respetan mi libertad de expresión. E incluso pues indignó a algunos docentes dentro del proyecto curricular porque esto iba directamente para una asamblea de plásticas y fue como un error en ese sentido, en el sentido de que no llegó a ser tan imponente, no llegó a compartirse tanto, no llegó a marcar el imaginario de la gente, sino que pasó desapercibido. Pues sí, en redes sociales tuvo una interacción y demás, pero lo que pasa en redes sociales se queda por lo general en las redes sociales. No, eso no es como que, yo vi este comentario y, pucha, me dieron ganas de romper un vidrio. No, esas cosas no suceden. Entonces, por eso mismo, ahí se puede decir hubo un error. Mm, Entonces, sí, por cada, digamos que por cada, entre comillas, acierto o lo que yo considero aciertos que he tenido o he tenido solo con compañeros y compañeras, pues siempre ha habido muchos intentos. Y es como todo, simplemente es tener una especie de, no sé, para ponerlo de forma más material, una especie de bitácora en la que uno registra la reacción con respecto a cierta imagen, la reacción con respecto a cierta acción. eh, Cuál es no si es aceptado, si me aplaudieron o no, sino cómo está interactuando la gente a partir de eso. Si la gente me quiere matar, pero empezaron a hablar de un tema, está muy chévere, porque la gente empezó a hablar de ese tema, un tema que en sí es importante. Entonces, por eso mismo es me gusta tu pregunta, Juanita, gracias. Y es muy importante hacer o estar preparado o preparada para afrontar muchos errores en cuanto a este tipo de cosas. Igual que en todo, no pasa nada. Otra cosa es que pues hay en este caso hubo unos recursos involucrados, recursos monetarios, pero pues no pasa nada porque fueron poquitos. Y ya alguien más tiene preguntas, comentarios, me quieren echar la madre. Aquí en el chat. Ginette tiene dos preguntas. Entonces, dale. Sí, abre el micrófono, yo cierro el mío mientras.
Una intervención tienen, no una pregunta. Que No, es más bien una intervención respecto a lo que se ha dicho. Me recojo con lo que se ha expuesto, sin embargo, yo tengo unas consideraciones de la imagen y de por qué la imagen virtual no es tan funcional. Que sin embargo hay ejemplos que podrían decir lo contrario, como por ejemplo la imagen de quien dio la orden es un ejemplo perfecto de cómo las intervenciones en Internet pueden pasar al siguiente nivel. Y creo yo que precisamente esta imagen fue particularmente escandalosa, porque por lo general hay una divinización de las personas o de los entes que generan la opresión o que generan conflictos sociales, como por ejemplo estas formas de lenguaje que tenemos al decir, no, es que las problemáticas sociales son porque el gobierno no hace nada. Al decirlo de una forma tan general, por ejemplo, el gobierno, dejamos de ponerle nombre propio a las problemáticas y entonces eso se comienza a invisibilizar, se diviniza de cierto modo. Personalmente tengo un conflicto, por ejemplo, con la comedia de cualquier tipo, porque de una u otra forma también deja de ser o deja de poner en un plano real las cosas, siento yo personalmente. Porque cuando ponemos a Duque como un cerdito, que pues por supuesto que es muy cómico, creo que distancia un poco la problemática y no lo hace real, cosa diferente con la imagen de quien dio la orden, porque mientras la imagen de quien dio la orden tuvo amenazas penales y etcétera, pues una imagen de cerdito no tiene ninguna alteración en la vida cotidiana. Entonces, esto va ligado a lo del hecho pedagógico y que creo que una de las principales herramientas para hacer una imagen efectiva, bueno, primero es dejar de divinizar o de idealizar a los enemigos, bueno, lo voy a decir de ese modo, o a las personas que causan problemáticas sociales, y más bien aterrizarlos a un plano material que tengan nombre y apellido y que tengan un acto, porque por ejemplo, si yo quisiera visibilizar una problemática, como se intentó hacer también hace poco con lo de Centro Memoria, con lo de este señor Acevedo, por lo general, pues no se generó tanto furor y las imágenes que se hicieron no fueron tan escandalosas, tal vez porque todavía hay un distanciamiento respecto a la información de esta persona. Sigue siendo muy alejada porque está en un plano no relacionado con las personas reales. No sé si me estoy dando a entender. Y ya, eso sería como lo que tendría. Ah, bueno, y también otra cosita es que esta primera fase de tener imágenes informativas me parece primordial porque en el contexto en el que estamos, tal vez una imagen que sugiera hechos, llámese así si se quiere, como hechos violentos, no funciona porque ya hemos sido pacificados y pacificadas por la misma desinformación. Entonces, con esto de no violencia, bueno, pues es muy personal, por supuesto, en la opinión, pero no violencia, la violencia es mala en todo caso y bla, 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 pero la violencia es mala solo si quien está siendo oprimido la ejerce. Entonces es como, ya fuimos pacificados y pacificadas por la desinformación, entonces creo que también, sumado a lo que ya dije, creo que sería muy importante que por ahora resaltaran pues más imágenes informativas, como precisamente la de quien dio la orden. Y ya. Vale, gracias. Hago una intervención cortica y luego a Jesús.
Sí, tienes bastante razón en eso. Era un ejemplo que yo iba a poner porque es un muy buen ejemplo de la imagen que primero no tiene una autoría por encima del impacto social que pretendía, ¿sí? No es como no es como que el tipo que la hizo inicialmente, que si no estoy mal, pues fue en un muro, la primera imagen fue un mural prácticamente. No fue como de, el mural, pero venga, no le tomen foto que es mío. No, fue como la intención de replicar eso y la intención de hacer una conciencia social con respecto a una problemática que lleva años y años y años y que de las formas que se trate, pues simplemente no ha sido bien atendida, no ha tenido la mayor justicia de los casos y esta imagen fue una forma de traerlo a colación. Aquí la pongo en pantalla, una fotografía de una señora con el cartel. Eh, Fue una imagen que perduró, fueron meses o al menos semanas, no recuerdo cuánto tiempo exactamente, pero sí, estuvo mucho tiempo esa imagen y fue como, tremendo que una imagen como esta, una imagen en la que el... bueno, aquí otro compañero tiene una pregunta, listo, queda después de Jesús. Una imagen en la que, como me parece a mí muy importante, salió primero de lo físico, se pasó a lo digital, hubo mezclas entre lo digital y lo físico, como este ejemplo, la señora con cartel digital en una fotografía digital, pero fue una persona del común en la vida real que sostuvo ese cartel y que comparte esa opinión. Hay esas relaciones en cuanto a medio y medio de difusión de la imagen y la imagen transitando por diferentes medios son muy interesantes, como la imagen física pasa a lo digital, la digital se vuelve física y cuando cuando una imagen hace partícipe tanto físico como digital, pues ya genera más revuelo y demás. Entonces eso es una invitación a que se aprovechen ambos canales, que no sea como, listo, esto solo lo vio la gente de esta época y ya no, sino que se comparta digitalmente porque de esa forma también se genera memoria, también se genera una bitácora. Y ya, Jesús. 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 No tiene micrófono. Bueno, escríbales. Bueno, mientras Jesús escribe su intervención, la pregunta de Richard. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, tengo como unas preguntitas respecto al tema. Y bueno, la primera sería cómo ha sido tu experiencia en la intervención, pues, de la imagen como acción directa, ¿no? Más allá de la universidad, más allá de estas acciones, digamos, con los profesores que nos cuentas. Y otra sería como si de pronto has sufrido algún tipo de persecución, algún tipo de amenaza de pronto por la imagen crítica, ¿sí? Las imágenes críticas que has como construido. Y la tercera ya vendría como más hacia de pronto si conoces algún texto que indique el arte en un sentido político y crítico, o bueno, igual como el que mostraste, también pedagógico, pero sí, algo que, digamos, lleve este tipo de visión también, de una acción mucho más profunda que quede, pues, ¿sí? En mucha población, que quede como inmersa, que quede como mucho más detallada, digámoslo así, y ya sea desde, no sé si es un tipo de pulido, ¿sí? Un tipo de pulido artístico y simbólico en la imagen, ¿no? Entonces, bueno, esas son mis 3 preguntas. Muchas gracias. Listo, Richard, gracias. Bueno, primero, algo que para mí es un ejemplo bueno de una intervención que hemos realizado. Con un grupo de compañeros salimos, eso fue este año, hace unos meses. Hicimos primero una chapolas, ¿sí? Un formato de media carta en el cual dábamos las razones por las cuales colarse es un acto reivindicativo y un acto político como tal. No colarse como de, chévere, sí, colarse porque desafío a la autoridad, la policía, porque me hago el que no me ven, el otro, no, sino colarse como un acto político
estar en total desacuerdo con las tarifas de Transmilenio y con todo el conglomerado de corrupción que hay detrás, la mafia administrativa, la burocracia que enriquece a determinadas personas y bueno, un acto político en contra de eso. Entonces, lo que hicimos en ese momento fue unas imágenes, unos formatos de unas chapolas, no las tengo aquí en el computador, las hicimos desde otro computador de una compañera. Y entonces, bueno, hicimos las chapolas, imprimimos bastantes, fueron más de 100, no recuerdo cuántas, y nos llevamos esas chapolas a Transmilenio. Entonces, ¿con cuántas personas éramos? Si no estaba mal, éramos 5 personas. Fuimos a Transmilenio, nos metimos a la estación primero, a la de Aguas, y estaba llena de guardias, llena de policías, porque ese día hubo una movilización, no recuerdo en dónde, entonces todo estaba lleno de policía, nos metimos en la noche, yo pues saltaba el torniquete, la idea era que primero se generara una imagen impactante del colarse, no el colarse como, uy, me colo discreto y luego les digo ahí pasito, oiga, cólese. No, o reparto la chapola así, uy, pero chito porque nos pillan. No, una imagen impactante que realmente se hiciera sentir dentro de la estación en ese momento. Y con lo que nos encontramos fue con que, bueno, yo salté, la policía me trató de sacar, la verdad no fueron como tal agresivos, no fueron como tal insultantes conmigo, pero con mis compañeros sí. De una vez fueron como muy agresivos a tratar los empujones y demás. A mí por alguna particularidad no me empujan, digámoslo de esa manera. Entonces, bueno, nos trataron de sacar y le dije, no, es que yo no voy a usar su sistema, por lo tanto no estoy infringiendo una ley, simplemente estoy ocupando un espacio público. Y empecé a gritar y a dar las razones de por qué colarse. La gente pues estaba medio escandalizada, como, uy, la policía vino a sacar a estos chinos pantalones que no se bañan. Pero con lo que nos encontramos fue con que las personas están en total, o al menos en ese momento las personas que estaban, la gran mayoría estaba en total aprobación del hecho de colarse, del hecho de no pagar el transporte, del hecho de que es muy caro, del hecho de toda la corrupción que hay detrás de eso. Entonces, pues las personas aplaudían, recibían las chapolas, fue como muy chévere toda la cosa, no pasó nada. Y ya nos salimos de la estación y listo, hasta ahí llegó. Luego nos metimos a la estación de universidades, que es la siguiente. Y en universidades ya hubo un poco más de confrontación, lo mismo, salté por encima del torniquete, empecé ahí a gritar y hey, por esto se deben colar la gente y bueno, de aplausos y todo esto. Y llegaron policías y mientras yo estaba gritando como, hey, es que esto, lo otro, se deben colar por esto, por estas razones, el pasaje me cuesta tanto datos. Y cuando hice, ay, un momento. Listo, todo bien, Jesús, ahorita le doy tu... Entonces, cuando hice toda la intervención, así gritando, como que venían varios policías. Espera, Johan, espera. Inti, por favor, ¿podría cerrar tu micrófono? ¿Listo? Inti. ¿Puedes silenciarlo tú? Sí. Listo. Entonces, bueno, los policías pasaron así de lado y yo como, hey, yo soy el que estoy gritando, vengan. Y no, se fueron contra mis compañeros y compañeras. Se fueron contra los compañeros y compañeras como a gritarles, a sacarlos. Nos debía para disfrutar sus logros. ¿Por qué no le puedo silenciar? Qué pena ahí. Entonces se fueron ya como a pedirles papeles, amenazar y demás a los compañeros y a la compañera y fue como, hey, ¿ustedes qué pasa? ¿Qué sucede? Y bueno, y entonces después un tipo me gritó como, sáquenlo, malísimo, sáquenlo. Y yo como, ¿qué rayos? Y bueno, fui a hablar con él porque él pensaba eso y él me dijo como, no, es que
eso de promover la delincuencia está mal. Y yo pues le expliqué los datos y demás de cuánto vale un transporte, porque es un modelo público-privado en el que la gran mayoría de las ganancias va para el sector privado y no se reinvierten y demás. Le dije, y me dijo, sí, yo sé todo eso, pero es que el colapso está mal. Y yo, bueno, dejemos hasta aquí, chao, mis compañeros se nos van a llevar, chao, nos vemos. Y bueno, ya luego fuimos a resolver eso, finalmente no pasó nada, ni una multa ni nada, porque uno conoce el procedimiento, tip ahí. Cuando ustedes los quieran encarar un tombo, una tomba, un policía, un servidor de la ley, eh, por lo general van a amenazar con multas. Es bien sabido que muchos de ellos son con tendencias a la corrupción en el sentido de págueme y ya no le hago la multa, págueme a mí personalmente y no le hago la multa. Uno prefiere que le hagan la multa porque uno amenaza con la apelación. Entonces, listo, tráigame el papel de la multa y yo lo firmo para apelación, no pasa nada. Entonces, cuando uno hace eso, listo, ya como que se calman, ya conocen la ley y todo esto. Entonces ese es un tip para apelación y pues uno cargar su esfero y estar firmando para apelación y ya con eso es como listo, no pasa nada. Bueno, entonces ese es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando con otro grupo de compañeros estuvimos en la jornada antitaurina, una de este año, y estuvimos allá gritando en la Plaza de Toros y demás, pero uno no se puede acercar a la Plaza de Toros. Además había otro evento, no recuerdo qué evento, entonces hicieron como los cercos más lejos de la Plaza de Toros. Y era como, aquí ustedes a 20 cuadras de la Plaza de Toros pueden protestar. Aquí donde no se escucha ya, listo, protesten aquí. Y yo como, venga, eso no, las cosas no son así, las cosas hay que sentirlas. Entonces fuimos con los compañeros y las compañeras allá a protestar muy cerca, a gritar, y había unas latas maravillosas que alguien dispuso para que uno las golpeara y hiciera mucha bulla. Y con las latas golpeamos y golpeamos y con eso pues empezamos a hacer una especie de intervención, digamos, otra imagen o ya una imagen sonora para expandir el concepto, en la cual ya estábamos siendo muy fastidiosos hasta que llegó la fuerza disponible a sacarnos. Éramos como 6, 7, 8 personas, no recuerdo, y llegaron unos 12, 15 policías a sacarnos de fuerza disponible con escudos y demás. Así, y otra vez a mí no me decían mayor cosa, me decían como que colaborara y a los compañeros se comenzaron a empujarlos. Y ya ahí hubo pues un revuelo y llegó una señora de un alto cargo que no la pueden ni tocar y dijo, no, yo soy la representante animal, esto no lo pueden hacer y bla, bla, bla. Y entonces ya ahí se agarraron, llegó alguien de la Secretaría de Gobierno, el tipo de la Secretaría de Gobierno gritó a la mujer que estaba a la mujer como, no sé, comandante de la policía de ese momento que nos estaba insultando, nos estaba amenazando con golpearnos y demás. Y bueno, y ya la encaró y eso fue un revuelo tremendo y hubo una acción importante y es que al saltarnos ese cerco, entre comillas, porque no fue como la cosa ilegal del mundo, sino que nos aprovechamos del planetario, de ir hasta el planetario y desde ahí gritar, para que en serio se generara una afectación a las personas que pues son parte de esa cultura taurina terrible, desastrosa. Entonces, ese es otro ejemplo. Respondiendo a la segunda pregunta, como tal, más allá de escenarios de movilizaciones, no me han hecho mayor cosa, no me han hecho una persecución, no me han hecho una amenaza, no, o al menos no formalmente, o no lo sé, no me han llegado nada al spam. No me han hecho mayor cosa porque algo que yo considero, otro tip, algo muy importante que considero, es que como estudiantes, como personas, como cuerpos políticos, debemos protegernos primeramente a nosotros y nosotras mismas. Por eso mismo debemos comenzar a hacer que la información sea más popular, sea más, no popular como de cantidad de likes en Instagram, sino a compartir la información, a descentralizarla. Si yo conozco toda la información, si yo soy el que armo el revuelto, si yo soy el que siempre incita asambleas o el único que puede hacer una cosa o la otra, eso se presta para más problemas que para fama y demás cosas que le gusta a la gente. O para decir, no, es que yo soy el que muevo allá y sin mí no hay nada. No, ese tipo de cosas está mal. Lo importante es generar espacios autónomos y conciencia en diferentes personas y apoyo mutuo con compañeros y compañeras para que la información sea descentralizada. Con eso uno previene todo lo que tú quieras.
uno ya se previene de ser un foco de atención, de ser un centro, de ser una cabeza, de ser alguien con el que activa las cosas y si no las activa esa persona no las activa nadie. Ya con eso se descentraliza la información, uno se quita problemas de encima. Realmente nunca, nunca jamás he sufrido, sido víctima de persecuciones ni ese tipo de cosas, porque soy bastante cuidadoso en eso. Soy bastante partícipe de compartir la información y también de pues siempre mantener como en espacios comunes con otras personas, no todo el tiempo hacer uno acciones de manera individual, porque eso también es como atraerse la atención innecesariamente. Y en cuanto a la tercera pregunta, sí, hay varios textos que yo te puedo pasar, que incluso los tengo en PDF, pero así como para nombrarlos todos uno por uno, no, mejor ahorita los pongo en el chat, ¿listo? Y ya con eso te respondo más preciso. Y ahora Jesús nos dejó una intervención y dice, voy a redactarlo por acá. Siento que los procesos de transmutación de la imagen física al plano digital corresponde al contexto político y sociocultural, recalcando que durante esa semana hubo una serie de obras censuradas, puntualmente murales que tenían una carga política. El primero, que surge dentro de un espacio meramente académico como el número 45 del Salón Nacional de Artistas, el mural de Lucas Ospina y Power Paola, que generó discusiones dentro del campo artístico. Por otra parte, el mural de Quién dio la orden. Sí, es importante lo que dice Jesús. Hay otra vez un ejemplo de, que en mi caso no me gusta tanto, pero es un buen ejemplo de cuando lo físico pues se tomó lo digital, y al tomarse lo digital me refiero a que se tomó los medios y se tomó la opinión y la discusión de las redes sociales, que se salió de lo físico, de ese espacio al lado del Colombo, arriba de la estación de aguas, se salió de ese espacio mural para empezar a generar una discusión en Facebook y en demás redes. Entonces, bueno, Jesús tiene límite de caracteres y él va a terminar. Entonces, mientras termina Jesús, para dar un contexto pequeño a las personas que conocen. No sé, no sé si me oigan bien por ¿ya acá. está ahí? ¿Sí me Bien. oyen bien? Sí, sí, Sí. sí, dale. Listo, súper. Pues a lo que quería llegar es que siento yo que los espacios digitales, en cierto sentido, pues han permitido esa hibridación, es decir, ese paso de la imagen física a la imagen digital corresponde a las dinámicas políticas y culturales. A lo que quiero llegar es como, por ejemplo, digamos, como la imagen del colectivo Quién dio la orden, en cierto sentido, se volvió bandera de mucha gente que salió a la calle, que imprimió sus camisetas, que volvió a tratar de recuperar una imagen que fue censurada por el gobierno nacional, que el gobierno nacional aprobó esa idea, esa noción de censura. Ahí el medio digital no dejó la imagen, digamos lo que en cierto sentido como que la imagen circuló 2 días y se acabó, sino que la idea de la imagen digital hizo que su vivencia y su memoria quedaran dentro de, digamos, como, digámoslo así, que pasara el espacio líquido y llegara a afectar directamente a las personas. Pero fue ese proceso. Por otra parte, pues quería señalar, por ejemplo, digamos, algo que no se habló o pues que no sentí que se habló tanto, que es el trabajo del colectivo Puro Veneno, que ellos también tienen como la idea como de hacer la imagen. Sí es cierto que se reconoce la autoría de ellos como imagen, pero su proceso de circulación no solamente implica a yo como autor que pega el cartel, sino a yo pongo una imagen a circular y esta imagen que circula es la gente que hace que logra la circulación de la imagen es la que le da la validez a la imagen misma. Eso por un lado. Por el otro lado, pues quería en cierto sentido también pensar la idea, es decir, o pues ya que estamos hablando de un conversatorio y de la imagen no análoga, sino de la imagen en el mundo físico, por ejemplo, digamos, pues plantearlo como manera de cuestionamiento para ti, Johan, y es, ¿cómo entiendes la producción de imagen, pues en estos momentos de cuarentena, en estos momentos de aislamiento, en estos momentos donde mucha gente se mueve por medios digitales, donde hay gente que no lo logra todavía porque las condiciones tecnológicas y económicas no lo permiten?
también siento que se puede hacer también una reflexión con respecto a ese tipo de producción de imagen, no puntualmente a tu obra, porque pues tu obra tiene como sus espacios ya definidos, sino a cómo, es decir, cómo entiendes, por ejemplo, la virtualización y la digitalización de la imagen y de los procesos de, sí, de virtualización de la plástica, de la obra plástica en estos tiempos de cuarentena. Gracias, Jesús. Bueno, si tienes razón, yo no, la verdad, yo no conozco mucho así de la manera más extensa el trabajo de Puro Veneno, pero sí es un gran referente que tenemos a nivel local. Y acá les tengo en la pantalla, por ejemplo, el día del mural cuando lo comenzaron a tapar, de quien dio la orden, fue el 18 de octubre. Y a día de hoy, la última imagen que publicaron relacionada a eso fue el 7 de marzo de este año. Y se sigue compartiendo, se sigue viendo el mismo mural reproducido en otros espacios, en otros lugares. Eso es un logro muy importante para ellos y pues para lo que significa para lo que significa la creación de imagen como algo que compartimos, perdón, entre creadores y creadoras. Es decir, es una forma de evidenciar que lo efímero de la imagen se puede contrarrestar y se puede contrarrestar por los medios digitales. Algo que para mí es de resaltar, para decirlo de una forma más explícita ahora, es que, bueno, digamos, una imagen física o una imagen digital. Cuando la imagen física se queda en su contexto físico, se queda en su contexto físico, se queda en su cuadrado del mundo tangible. Cuando la imagen digital se queda en su contexto digital, se queda en su cuadrado en píxeles en este caso. Y cuando las imágenes empiezan a traspasar a los otros mundos, a generar nuevos discursos o nuevas formas de compartir esa imagen, comienza a perdurar. Este es el caso de las redes, por ejemplo. Y ahí es a lo que yo iba hace rato cuando les decía que debemos aprovechar lo digital y la era de las redes sociales para hacer perdurar más las imágenes y hacer que tengan una repercusión fuerte en la sociedad. Ejemplo, este mural, lo censuraron en la calle, pero ya tenían un montón de fotos, tenían la imagen original, tenían todo y llenaron las redes con eso. Y pues se dieron campañas como de no nos callarán, este mural no lo van a borrar de las redes, y a día de hoy sigue ahí siendo parte de la libre expresión, pero también parte del discurso antigobierno, parte de la confrontación directa a unos entes armados específicos, a unos cabecillas específicos, y eso es muy importante, y solo se dio posible por las redes como tal, se dio posible por la difusión digital. En cuanto a la producción de obra o de imagen aquí en cuarentena, a eso es algo que me está dejando un poco confundido en este momento. No confundido como que no encuentre las obras que se produzcan, no esté de acuerdo con lo que se esté produciendo, sino que me parece que en este momento los medios tradicionales están tomando fuerza nuevamente en cuanto a la opinión pública. El caso de, bueno, bases discursivas en este momento como estamos aplanando la curva, no hay tantos infectados en Colombia, no hay casi muertes, todo eso están en base a datos de semanas atrás y no nos están dando los datos actualizados porque Colombia es uno de los países en el mundo que menos pruebas de COVID-19 realiza. Pero bueno, a partir de ese discurso, de esos supuestos logros del gobierno o de otros logros como entregar mercados y demás, se está volviendo un problema la popularidad del gobierno en este momento. Yo presiento que va a subir la popularidad posterior a la cuarentena. Va a subir porque Duque todas las noches sale hablando en Caracol, todas las noches sale poniendo cara de niño serio diciendo como, y estamos tratando fuerte y no nos va a ganar el partido del COVID y esto y aquello. Por ese tipo de cosas, me parece que la popularidad va a subir. La popularidad de Claudia López debe estar por las nubes y varias personas de distintos espacios sociales me lo han dicho. La popularidad de Claudia López en sus contextos locales está muy arriba, y está arriba porque realmente, pues primero ha hecho un muy buen trabajo de marca personal, de redes y demás, y mientras ella deja que unas cosas sucedan tranquilamente, está atacando otras como ejemplo,
Jesús quiere volver a intervenir, listo, Jesús, después de eso. Entonces, ejemplo, no, es que la temporada antitaurina, paila, tocó dejarla pasar porque ya los contratos estaban efectuados. No, es que el Transmilenio por la 68 toca hacerlo. No, es que esto, es que lo otro. No, es que Peñalosa ya dejó contratado. No, es que la Universidad Distrital ya no es tan corrupta. Mientras ella está permitiendo este tipo de cosas, desvía el foco hacia otro lado, como, no, es que los mercados que se están entregando a no sé cuántas familias, o con un discurso más sólido señalando la corrupción en otros lados, como es que el COVID-19 es gran problema por lo que sucedió que no se cerró el aeropuerto El Dorado. Y pues sí, obviamente sí, pero cuando ella lo dice como, es que yo soy la representante anticorrupción, ya está desviando la corrupción de la cual ella misma es partícipe. Por eso mismo me preocupa la popularidad que tiene el gobierno en este momento, tanto distrital como nacional. Y ahí me parece la producción de imagen está muy quedada en el sentido que, no sé, a mí me parece que no está nada actualizada la producción con respecto a lo que está sucediendo o a decir, no, es que esto es lo que nos está afectando, esto es lo que se está dando dentro del país más allá del COVID, más allá de hacer una solidaridad de apoyemos a nuestros médicos y médicas. Y otra cosa que me parece ahí sí se está moviendo es cuando las personas filman los mercados que les están entregando y están diciendo estos mercados no sirven, la comida está llegando mal, son muy pocas cosas y hay un montón de recursos y de dinero recolectado y realmente no están llegando en cuanto a mercados distritales y nacionales. Y ese tipo de cosas, esas personas están haciendo una producción de imagen, están compartiendo su experiencia personal de una forma no tan elaborada, no basada en unos discursos pesadísimos o en unas investigaciones previas, sino que están compartiendo una experiencia personal que de una u otra forma está haciendo que se haga un contrapeso a ese gobierno. Ejemplo, en USME se están haciendo unas movilizaciones, en Ciudad Bolívar se están haciendo unas movilizaciones, se está haciendo un contrapeso físico al gobierno. Falta que las personas que trabajamos la imagen hagamos que ese contrapeso ahora sea digital o apoyemos esos contrapesos que se están haciendo, que hagamos videos apoyando esas movilizaciones, que hagamos imágenes justificando por qué esas personas tienen que salir de la casa porque están muriendo de hambre, por qué las personas del sector cultura se están muriendo de hambre, por qué esto, por qué lo otro, que hagamos las imágenes que den las bases de eso o que más allá de dar las bases ya entiendan las necesidades de las personas y las compartan y las repliquen y hagan que otras personas compartan esa empatía, que no se quede todo en lo que se consume a diario, porque ahorita el consumo de Caracol, RCN y City TV debe estar disparadísimo. Y ya, Jesús. Bueno, ahí me oyen bien, es que estoy teniendo problemas con el micrófono. Entonces no sé si ahí. Listo. Con respecto pues a mi pregunta no iba tanto, iba más cerca como hacia la última parte, no me refería tanto como digamos, sí, pues yo personalmente comprendo que los medios ahorita pues tienen como la situación del COVID, como que el COVID fue la cortina de humo para tapar la ñeñe política, ahorita pues tienen el descaro como de lo de los ingresos solidarios, lo de los mercados, lo de los sobrecostos. Y a eso no se le ha dado tanta, es decir, no se le ha dado tanta vuelta, por ejemplo, digamos, en medios nacionales como Caracol y RCN, porque no, ellos siguen como sus cubrimientos y sus crónicas del paciente que se recuperó del COVID y todas las cosas. Eso me parece un punto muy acertado, ¿no? Pero, y en cierto sentido, siento yo que las redes y el internet nos permiten una comunicación alternativa y de pronto un poco más eficaz hacia otro tipo de problemas que se están olvidando y que se están tapando a propósito. Por ejemplo, digamos, yo veía un meme que decía, y que digamos ahí, el meme me parece que es un plus, ¿no? Porque es una imagen que es híbrida y no es híbrida dentro del plano físico y el plano digital, porque es una imagen meramente digital. No hemos llegado a ver el primer meme en cartel pegado, que sería pues un paso súper importante como para la transmutación de la idea del meme, pero siento que el meme es el que se ha encargado, por ejemplo, digamos, de satirizar y de criticar ciertas posturas políticas y de criticar ciertas cosas de la política
y es un lenguaje que es muy directo, y es una relación muy curiosa porque tiene la misma relación que una viñeta de la caricatura, que es texto, pero no es una imagen hacia la idea de la caricatura, sino es una imagen pixelada, de mala calidad, con textos, con palabras coloquiales, por ejemplo. Sí, es una producción que va muy dirigida como hacia el público del común también. Y veo, por ejemplo, yo esa viralización de ese tipo de imágenes y esa cantidad de sobreproducción, de compartir y compartir las imágenes. Entonces uno ve 3, 4 veces el mismo meme en diferentes espacios. Y me parece que eso es de mucho de rescatar de la imagen digital, ¿no? Siento yo que no es tanto como que la imagen pasó y yo la vi, la compartí, y si no me gusta, lo cierro. O alguna vez leí hace poco un texto estado de Halim Badawi que decía como en pocas palabras, como si no te gusta lo que publico, deja de seguirme. Y llegaba como a reflexiones con respecto a esto, como a la idea de ¿por qué tengo que dejar de seguirte? Es decir, si se supone que publicas algo, pues es algo que se deba debatir, no es una verdad absoluta como las verdades que venden las noticias, por ejemplo. Entonces siento yo que en las redes sociales también se queda. Se te cortó el micrófono, Jesús. ¿Qué pasó? Se cortó un poquito el micrófono. Estabas diciendo las redes sociales y ahí se cortó. Sí, que siento yo que las redes sociales permiten también para abrir un nuevo tipo de debate con respecto a pues a lo que está sucediendo en el país. Es algo muy alternativo, uno no solamente tiene una fuente. Otra vez se cortó, Jesús. Jesús se fue. Bueno, mientras vuelve Jesús, ahí Richard dejó 3 textos que para mí fueron importantes y para todos y todas dejó 3 textos en el chat que para mí fueron importantes en este proceso, y es el primero de Henry David Thoreau, Desobediencia Civil, un texto a manera de ensayo que él escribió en el siglo XIX, justificando el por qué él no pagaba impuestos en época de esclavitud justificada a través de los impuestos. El otro es Manifiesto Dadaísta de Tristan Tzara, y el último, El origen de la obra de arte de Martin Heidegger. Y ya, Jesús volvió. Jesús, ¿volviste, Jesús? ¿Jesús? No, parece que Jesús no volvió. Y parece que tampoco está en el chat. No lo veo. No veo a Jesús en el chat. No, se salió. Se le fue el internet a Jesús. Entonces ya me están diciendo por otro lado que va siendo hora de cerrar. Entonces, ahí volvió Jesús. Jesús, se fue Jesús. Sí, yo creo que podrías de pronto dar una conclusión de todo esto y podemos ir terminando, yo creo. Listo. En ese sentido, perdón, yo meto otra vez la cuchara. Sí. Pues quisiera que en esa conclusión de pronto pudieras responder una pregunta que me surge, y es tal vez qué hace falta en la SAP para pasar más de ese, sí, en el sentido de creación de imagen, para pasar más de la simple creación al hecho o al activismo. Listo, Juan Pablo, ya te respondo. Espera a que Jesús termine y vamos con esa. Bueno, no, pues sí, lo que quería era pues recomendar la entrevista, que me parece que es muy pertinente, por ejemplo, para hablar de cómo se plantea no solamente la virtualización. Es que, por ejemplo, digamos, ya ahorita siento yo personalmente que las mismas relaciones interpersonales van a cambiar. Entonces, es como nuestra forma de producir tiene que acoplarse al nuevo mercado.
y no al nuevo mercado, sino al nuevo medio. Porque siendo sensatos, es decir, siendo sensatos en este momento, por ejemplo, digamos, salir a la calle a pegar un cartel es imposible, ir a una galería a ver una pintura es imposible. Entonces siento yo que, que la pregunta, es decir, la pregunta es cómo nosotros como creadores, y no solamente como artistas plásticos, sino como creadores de artes escénicas, de artes musicales, vamos a empezar, y creadores en formación, ¿no? Porque tenemos que recalcar que siempre estamos como en un proceso de formación, por más que algunos ya hayan salido de la academia y toda esta vaina, eh, qué estrategias nos permiten acoplarnos a un nuevo medio y producir para ese nuevo medio. Es como mi reflexión final. Listo. ¿Qué más que responder una Por eso, pregunta? yo ahí añadiría, bueno, como un pequeño disenso, yo estoy más de acuerdo con la opinión que dio ahorita Giner con respecto a la comedia. Me parece que el meme en general se basa en comedia y en general la comedia tiende a normalizar las cosas. Por eso mismo el meme se puede replicar tan fácil, porque todo el mundo se puede burlar de otra persona, de una persona tercera. Todo el mundo le puede hacer bullying a una persona y nos reímos acá entre los dos de esa persona y ya, o 1000 personas se ríen del presidente y ya. Pues no sé si han visto cada vez que City TV o alguien publicaba antes, no sé, ahorita durante la cuarentena, no he visto noticias así en Facebook, antes publicaban en Facebook, no sé, Duque va a poner estas medidas para que el pico y placa sea también en las madrugadas, o no sé, cosas muy estúpidas. Y todo, y eran como 1000 me divierte. ¿Y cómo hacemos que esos 1000 me divierte sean más tangibles, sean un cambio real? Porque el tiempo no va a ser como 1000 me divierte, todo, tenemos que seguir, que tenemos que dejar de hablar de Duque porque pues el tipo no pega. No, van a seguir hablando de Duque, van a seguir haciéndole promoción a Duque de todas las formas posibles, hasta que ya no sean 1000 me divierte, sean solo 900, sean 800 y demás. Entonces ahí el meme me parece que habría que pensarlo de maneras, no suena, dice Jesús. ¿Me escuchan las otras personas? Jesús dice que no suena. Sí, 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 se escucha. Sí, el audio está bien. Ujú. Ah, ya, problema de Jesús. De ahí abandonó la reunión. Ah, sí, Jesús, sí. Entonces, siento yo que el meme como tal habría que pensarlo de forma diferente. Y yo le añadiría a las reflexiones que dejó Jesús. Sí, bueno, es importante pensarse cómo se crea imagen en este momento de la cuarentena y de qué manera se difunden los medios, pero también pensar por qué la gente no la está consumiendo tanto como antes. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, una solución sencilla en este momento, sin pensarlo tanto, es porque la gente está saturada de información. La gente está desesperada en la cuarentena y no quiere echarse más problemas en la cabeza, porque si a uno le da mucho fastidio la corrupción, a uno le da dolor de cabeza, le da rabia, le da de todo y estando en cuarentena, pues es peor, ¿sí? Entonces yo supongo que la gente en este momento opta por no contaminarse tanto de información, sea buena, sea mala, optan más bien por mantenerse reservados esperando a que todo esto termine. Entonces ya ahí habría que repensarlo un poco más y hacer otra vez prueba y error a ver hasta qué punto es efectivo. Y ya, mientras respondo a Juan Pablo, si alguien más tiene alguna pregunta o algo ya para finalizar, y si no, con esta última terminamos. Desde mi opinión y desde la experiencia, lo importante es entender que esto de la mamertería, de los izquierdismos, de la producción de imagen subversiva, vandálica, de lo que ustedes quieran, nadie se los va a pagar. No es como que, uy, sí, este tipo está difamando al decano, tome 2000 para la gaseosa. No. O, uy, está hablando mal de Claudia López, venga, le doy un abrazo. No, ni siquiera un abrazo. Entonces, es entender primero que esa producción de alguna manera extracurricular comienza a hacer una doble carga en la vida, en este caso estudiantil, en mi caso estudiantil. Entonces, además de las preocupaciones que tengo con las clases y demás, también tengo preocupaciones más políticas, más personales, más de mi conciencia con respecto a las cosas. Entonces, ahí ya habría que resolverlo de alguna manera. La forma en la que yo lo estoy resolviendo en este momento y me ha ido bien, porque pues se me presta, yo estudio artes plásticas, yo entrego imágenes todo el tiempo, es que a partir de las materias que yo estoy viendo, de las investigaciones que hago académicamente, las aplico a lo que estoy produciendo de manera
alterna, de manera más, entre comillas, subversiva. Entonces, de esa manera puedo corresponder a las entregas académicamente, que pues la SAP es bastante exigente en eso, y al mismo tiempo corresponder a mis pensamientos políticos y a mis acciones y a todo lo que quiero lograr. Entonces, esa es una forma. Entender que es un doble trabajo, pero entender también que ese doble trabajo se puede minimizar haciendo que las dos cosas tengan una coherencia, que pues en sí sería el ideal todas las veces. Y lo otro es que esto no se logra jamás sin apoyo mutuo, sin en serio tener una conciencia de que las personas que compartimos los mismos pensamientos o al menos pensamientos similares, ideas similares, debemos juntarnos, debemos hacer solidaridad. Yo no puedo, no sé, decir un ejemplo cualquiera, decir como, es que si yo hiciera una canción y yo no toco ni la pandereta, ¿yo qué canción voy a estar haciendo? Pero si me junto con compañeros, compañeras de música que les tengo maravillosas ellos, pues puedo comenzar a pensarlo de esa manera, puedo expandir mi campo de posibilidades de creación, puedo pensar una cosa más, más grande que solo hacer una imagen que yo todo el tiempo podría hacer, ¿sí? Al mismo tiempo que uno se apoya con las personas, comienza a producir el doble, porque esas personas no es como si yo solo trabajo en sus ideas, no, las personas todas tenemos ideas y todas las ideas es al menos importante, sería al menos chévere darles la oportunidad de probarlas en el mundo material, no solo como tenerlas como algo que quiero hacer un día, no, sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Y lo mismo, prueba y error siempre, porque de esa forma uno sabe a dónde está chuzando. Cuando uno, no sé, cuando uno bota una imagen y la gente ni lo mira, ni comenta, ni me refiero en el mundo real, ni lo mira, ni le está ahí ni para echarle la madre, ni un abrazo, ni nada, es porque, bueno, listo, esa imagen pasó desapercibida, indiferente, pero cuando la gente a uno se le viene encima y ya es como, oiga, ¿usted qué está pensando de la vida? Que, pegué donde era, ¿y por qué pegué donde era? Listo, vamos a sentarnos a pensar y a recoger material, recoger experiencia para la siguiente imagen o la siguiente, lo que sea. Y ya, Juan Pablo, y toda la gente. Entonces, aparentemente no llegaron mensajes de más chat y entonces, ahora sí, llegó la hora de cerrar. Ya pasaron 2 horas casi completas, 2 horas casi completas, entonces vamos cerrando. Les dejo en la pantalla, aquí la pantalla, sí, sí se está compartiendo, sí. La pantalla de mi computador, les dejo la imagen de la red que estamos formando con la red de solidaridad de la Universidad Distrital y también información de cómo pueden donar, cómo pueden hacer un aporte para las personas, compañeros, compañeras, docentes, trabajadores, trabajadoras que en este momento están en situación de vulnerabilidad y hacen parte de la comunidad de la Universidad Distrital. Y ya ahí quedan cuenta de INECI, cuenta de ahorros Bancolombia, el chat de WhatsApp para domicilio y los lugares de acopio. Si pueden ver, hay presencia en Suba, Chía, Engativá, Fontibón, Teusaquillo, Centro, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Bosa, Patio Bonito y Kennedy. Entonces, nada, muchas gracias por asistir al espacio, fue muy bonito escucharlos, escucharlas y gracias por escucharme. Yo sé que hablo mucho, pero estuvo muy divertido. Y ya, gracias. Chao Juanita, chao Juan Pablo, gracias. Chao Jenny. Chao, gracias. Gracias, Johan. Buena. Chao, Muchas gracias a gracias. todos y a todas. Chao Laura, Bye. Laura. Hasta luego, que estén bien. Chao Julián, nos vemos. Ay. Buena, buena, gracias. Bueno, nos vemos, todo bien. Mi combativo amigo. Todo bien, combativo. La otra semana dicto taller. ¿Cómo sería?